Llegaron las fiestas patrias, bienvenidos a New Life. Mi nombre es Luis Miguel y esto apenas va a comenzar. ¿Cómo están terminando de pasar fiestas patrias? Su respectivo asado, terremoto, una cueca aquí, una cueca allá. En definitiva, han sido unas fiestas patrias peculiares. Aún así, no dejamos de disfrutar y pasarla bien. Hoy tendremos una excelente reunión donde estaremos iniciando una nueva serie que hemos llamado New Life from Inside, o en otras palabras, New Life desde adentro. Y es que durante estas semanas nos han enviado diferentes preguntas que vamos a estar respondiendo. Si deseas conocer más acerca de nosotros, quédate unos minutos más porque todas las respuestas las tendrás hoy. Los dejo con Mauricio Segura y New Life from Inside. Hola a todos, bienvenidos a una nueva serie de New Life. Mi nombre es Gustavo Bravo y esta nueva serie se llama New Life from Inside, donde vamos a estar evaluando preguntas acerca de la fe, del cristianismo, muchas preguntas que ustedes nos han hecho y preguntas que hasta yo mismo me he hecho. Lo estamos haciendo de esta manera porque, Mauricio ha estado un poco enfermo esta semana y decidimos cuidarnos y mantener un poco la distancia, pero esto va a estar buenísimo. Siéntense, relájense, busquen algo de comer, unas palomitas y disfruten porque esto va a estar buenísimo. Mauricio, saluda a la gente que nos está acompañando el día de hoy. Hola a todos, ¿cómo están? Sí, bueno, hubiese sido bueno juntarnos, pero estamos acá y vamos a usar las plataformas. Me estoy tomando un tecito con miel, porque he estado toda esta semana bien enfermo y con la familia y todo, así que decidimos hacerlo por este medio. Pero lo vamos a disfrutar buenísimo, así que, y viendo las preguntas que mandaron, bueno, tú las tienes ahí y va a ser entretenido. Sí, va a ser entretenido, pero yo quiero hacerte unas preguntas preliminares. Quisiera saber, o quisiéramos todos saber, cuál es la idea de esta serie, cuál es la idea de abordar esta serie. Bueno, principalmente la idea de esta serie es poder abordar ciertos temas que muchas personas tienen preguntas, tienen ganas de hacer preguntas y no están los espacios. Normalmente a veces personas como yo, pastores, no abrimos los espacios para que la gente haga este tipo de preguntas. De pronto puede parecer, si yo hago esta pregunta, va a parecer que es falta de fe o que yo estoy dudando. Una cosa es preguntar, otra cosa es cuestionar. Entonces, abrimos este espacio principalmente para, nos conozcan como iglesia, conozcan qué creemos como iglesia y también que de alguna manera pudiéramos abordar preguntas que son base y porque sean base o básicas no significa que no importen. Al contrario, son preguntas fundamentales y bueno, esa es más o menos la idea de esta serie. ¿Y qué te motivó a hacer esta serie? ¿Fue alguien que te abordó o viste que había muchas preguntas en el aire? ¿Cuál fue el motivo principal de elaborar esta serie? Bueno, mira, estábamos aburridos, no habíamos qué hacer y se nos ocurrió. No, resulta que tiene que ver con una motivación particular. Cuando yo era chico, yo hacía muchas de estas preguntas, muchas de las mismas que hicieron, que yo sé que existen. Yo tenía de estas preguntas, pero nunca tuve a quien me las respondiera. Lamentablemente, papá y mamá en ese tiempo no eran personas preparadas como para enseñarme acerca de la fe. ¿Y qué me pasó? Que como no tuve quien me respondiera, a la falta de información de esa, decidí mejor hacerme a un lado y me declaré ateo. En realidad era agnóstico porque no sabía, la palabra agnóstico viene de no sé, entonces no sabía qué fe tener, entonces dije, para no andarme complicando, y como estas respuestas al parecer no existen, entonces mejor, es más fácil vivir una vida sin fe, supuestamente, dije yo. Entonces, luego en mi tiempo de ya haber respondido estas preguntas en mi vida, empecé a darme cuenta que la mayoría de la gente tenía estas preguntas. De hecho, tuve la fabulosa privilegio de trabajar en una escuela. Entonces yo, varios con mis alumnos, agarraba y le decía, ok, la próxima semana vamos a responder preguntas. Ustedes van a traer todas las preguntas acerca de Dios que tengan. Y el curso que más preguntas llevó, recuerdo clarito, fueron 167 preguntas. Que llevaron muchas repetidas, hicieron preguntas si Dios era extraterrestre, y yo traté de dar respuesta a todas esas cosas, con ese propósito de
mostrarles, darle respuesta a personas que tienen dudas y que no pasen la vuelta que tuve que darme yo de vivir tanto tiempo de ateo negando a Dios cuando las respuestas estaban ahí. Ahora, la idea también de esta serie no es dar todas las respuestas. Yo voy a tratar de dar todo lo mío, no pretendo llenar el recipiente de nadie, pero yo voy a tratar de explicar todo lo mío. Vamos a estar limitados por el tiempo, por supuesto, pero yo voy a tratar de responder todo lo que pueda y de una manera sencilla, porque no va a ser falta de teología, va a ser falta de tiempo. Así que de una manera sencilla yo voy a tratar de dar respuesta a este tipo de cosas y seguramente mis respuestas van a traer más dudas porque los va a ayudar a que, ok, esto que dijo lo voy a buscar en la Biblia. Si eso hacen, va a ser buenísimo. O sea, si parte de esta respuesta les genere algo y se van a buscar la Biblia y a leer, eso va a ser buenísimo. Así que eso es parte más o menos de la idea. Eso me motivó a hacer que hagamos esta serie. No, me parece estupendo porque hasta yo cuando comencé mi camino a la fe me encontré con muchísimas preguntas, sobre todo cuando uno comienza, uno tiene muchísimas dudas y yo creo que en la medida que uno va madurando también le van surgiendo preguntas nuevas. Así es. No me quiero imaginar esas 160 preguntas, me imagino todo lo abrumado que te debe haber sentido, pero también la felicidad de ver que la gente tenía curiosidad de saber más acerca de Dios y hacer crecer su fe. Así que, bueno, si no te molesta, comenzamos con nuestra ronda de preguntas, ¿te parece? Muy bien, entonces vamos con nuestra primera pregunta, Mauricio. La primera pregunta dice, ¿hay evidencias de la existencia de Dios? Buena pregunta. Para un no creyente, no. Para un no creyente le muestres lo que le muestres, las evidencias que quiera. En realidad, si está enfocado en negar a Dios, entonces lo va a seguir negando y su vida va a rondar acerca de lo que niega. En cambio, para un creyente, sí. Toda la creación da evidencia de la existencia de Dios. Y lo podemos ver cuando ven los animales, de nuestra propia vida, ven las cosas, tú dices, alguien tuvo una intención de crear todo esto, no pudo haber sido por casualidad. Yéndonos un poquito más profundo, normalmente los ateos hacen este tipo de preguntas y la gente, los cristianos se asustan cuando le hacen preguntas así. Yo les digo, mira, no se asusten, anímense a responder. Yo normalmente respondo con preguntas, porque no siempre están preparados para responder, así que les meto alguna pregunta de vuelta. Por ejemplo, ellos siempre preguntan, ¿quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios? Y yo le respondo, y esto no lo inventé yo, lo he visto en muchas personas que lo hacen, de ahí lo aprendí. Yo les pregunto, ¿quién creó el universo? O sea, si tú me preguntas quién creó a Dios, yo te pregunto, ¿quién creó el universo? No, es que el universo muchos no saben, pero otros sí, el más experimentado te puede decir, bueno, fue por el Big Bang. Una explosión de planetas y esto generó la evolución y yo estoy parafraseando, ¿no? Y por casualidad de pronto ciertos químicos se juntaron con otros químicos y de pronto comenzó a crearse vida perfecta y en diferentes especies. Y yo digo, oye, pues se necesita más fe para creer en eso que creer en Dios. Se necesita más fe creer que los químicos, al azar, después de una explosión, se juntaron unos para allá, otros para acá, y por el azar se juntaron y crearon vida perfecta como la del ser humano, como la de los animales, como las plantas, en diferentes especies, y todo eso por casualidad se generó. Eso es más difícil, se necesita más fe creer en eso, que creer que alguien lo hizo intencionalmente. Entonces, ya ahí yo los animo, no se asusten y no entren en debates con personas que realmente no tienen ganas de este tipo de cosas, porque para muchos, como decía recién, hay gente que va a vivir su vida negando a Dios. Y muchos lo han hecho, yo lo hice, y en algún momento Dios se presentó en mi vida y no lo pude negar más. Y nunca más pude negar la existencia de Dios. Así que le digan lo que digan, no, es que el Big Bang, no, es que el Discovery, hay gente que se asusta, ve el Discovery y ya siente que va a perder su fe. Entonces, sí. Es que el Big Bang, miren, infórmense, el Big Bang es una teoría creacionista, no evolutiva. Si bien dentro de la creación sí hay evolución,
pero ahí ya tendríamos que profundizar mucho, pero el Big Bang fue una teoría que creó el señor Georges Lemaitre, quien es un astrofísico belga, quien, para dar una explicación a la creación, él, tomando esto de que Dios dijo se haga la luz y se hizo la luz, él comenzó esta teoría del Big Bang. Y a pesar de que los ateos utilizan como algo evolutivo, pero en realidad fue una teoría para explicar o demostrar la existencia de Dios, precisamente es creacionista. Y además, importante, este astrofísico belga es un sacerdote católico, fue un sacerdote católico, así que claramente esa teoría la hizo para demostrar la creación. Así que ya con eso, cuando alguien te diga, no, pero ¿en qué cree? No, yo creo en el Big Bang. Ah, ok, ¿sabías que el Big Bang? E infórmate, no repitas lo que yo te dije, ¿no? Pero alguien se puede informar. Así que más o menos eso es la respuesta que te puedo dar acerca de esta pregunta. Bueno, muy interesante porque definitivamente es innegable, por lo menos para mí es innegable la existencia de Dios, y no sabía ese dato de que fue un sacerdote católico que había dado con este tema de la teoría del Big Bang. Bueno, hay una segunda pregunta, perdón, hay una segunda pregunta que apunta a esto también del tema como de la existencia de Dios, que son las escrituras, la Biblia, y dice, ¿las escrituras son confiables? ¿Pudieron haber cambiado las escrituras o la Biblia a lo largo de todo este tiempo? Sí, bueno, de hecho esa es la pregunta que más hicieron, ¿no? ¿Las escrituras son confiables? Mucha gente se ha hecho esa pregunta y sí, mi respuesta primera y corta es sí son confiables. Pero hay cosas que aclarar. La escritura o la Biblia, como la conocemos nosotros, un libro que tiene dos segmentos grandes, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, o la Biblia israelita y el Nuevo Testamento, como lo conocemos nosotros. Entonces, mira, se escribió en un lapso más o menos de unos 1600 años. La escribieron más de 50 personas, diferentes autores, algunas personas muy ricas, como el rey Salomón, algunas personas pobres, pescadores, como Pedro, diferentes personas escribieron la Biblia en un lapso de esos 1600 años. Más de 50 personas, diferentes estratos sociales, diferentes épocas, hablan de Dios y no se contradicen. Eso es increíble. Si nosotros nos ponemos a hablar de Dios, seguramente en algún punto nos vamos a contradecir. Mira, toda esta gente en todo ese lapso de años escribieron acerca de Dios y no se contradijeron. La misma escritura dice que toda la escritura es inspirada por Dios. O sea que estos hombres escribieron, no escribieron porque se les dio la gana, sino escribieron siendo inspirados por Dios y pusieron esto. Porque la gente dice, bueno, pero es que la Biblia la escribió el hombre. Sí, ok. ¿Y cuál es el problema que la haya escrito el hombre? O sea que para que tú creas algo, debe ser escrito por Dios, por alguien. El diario, tú crees en el diario, y el diario también lo escribe el hombre. Bueno, en este caso fue escrito, el punto no es si lo escribió el hombre, el punto es la concordancia, la coherencia que tiene toda la Biblia, obviamente llevada al buen contexto, porque puedes sacar un montón de cosas que se contradicen. Hay gente que dice, no, pero es que hay contradicciones, sobre todo en el Nuevo Testamento hay algunas contradicciones, en los 4 evangelios podemos ver contradicciones, que son, dentro de las investigaciones, son precisamente lo que le da más, lo hace más fidedigno la postura de los 4 biógrafos de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, donde escriben y en ciertos puntos pareciera contradecirse, pero no se contradicen, además no son cosas relevantes, son desde el punto de vista de cada persona. Por ejemplo, si hay un accidente, un hombre y una mujer ven un accidente y son testigos, quizás van a ver un auto, el hombre ve que hubo un accidente y el hombre le pregunta, ¿cómo fue el accidente? Y dice, bueno, mira, un auto, un Ford, atropelló a una persona que iba caminando, etc. Y el hombre lo contaría así, una mujer contaría, mira, un auto azul
con unas cositas rosaditas arriba, y había una persona que iba con una camisa, muy bonita la camisa, y entonces se cuentan dos historias, pero de diferentes maneras. Bueno, eso es maravilloso. Los investigadores han visto lo maravilloso que es, por ejemplo, los 4 relatos bíblicos de biógrafos de Jesús, que es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que han visto estas aparentes contradicciones, pero en realidad lo que hacen es mostrar lo confiable que son las Escrituras. El Nuevo Testamento, y con esto podemos hablar horas. Yo voy a tratar de hacer lo más breve posible en honor al tiempo, pero el Nuevo Testamento es el libro en la historia, es un libro histórico, la Biblia es un libro histórico, pero el Nuevo Testamento es el libro que tiene más evidencia en toda la tierra. ¿A qué nos referimos con evidencias? Cuando en los tiempos antes no habían escrito con iPad, ni nada de eso, ni con los computadores, ni nada. O sea, se escribían rollos y estos rollos se conservaban de la mejor manera, pero en el tiempo estos se iban a deteriorar. Así que esta gente lo sabía que este rollo se iba a deteriorar, entonces ellos contrataban copistas. Los copistas eran personas que copiaban exactamente lo mismo que salía en el rollo, y lo copiaban y guardaban copias originales. Y esto no ocurría solo en lo bíblico, esto ocurre en todo lo que es la historia de cualquier lugar en esos tiempos. La historia romana, la historia egipcia, todas las historias se escribían de esa manera y se guardaban copias. Hoy día los arqueólogos, luego de todos los años, 1000, 2000, 3000 años han pasado, y los arqueólogos van buscando evidencias acerca de si las escrituras que se encontraron de diferentes, estoy hablando en general, de diferentes personas, coinciden con la historia real, y si las copias son suficientes para decir, oye, esto vale. Entonces, si tú, por ejemplo, este ejemplo siempre se usa, si tú dijeras a tu profesor de matemática, Aristóteles no existe, y el profesor de matemática te reprueba y te mata, ¿cómo va a decir que Aristóteles no existió? Es un hombre que existió en la historia. Ese hombre existió, es un hombre real. Entonces, no puedes decir que Aristóteles no existió. Hay evidencia de Aristóteles. Y así con cada personaje. Bueno, el Nuevo Testamento es el libro que tiene más evidencia acerca de la historia de Jesús, de los discípulos, de las personas de esos tiempos. Coincide con los tiempos, con otros escritos fuera de la Biblia. Entonces, de hecho, para que nosotros confiemos en Aristóteles que existió, no existen más de, creo que son menos de 7 copias que existen de Aristóteles, de los copistas, de los originales que tenemos hoy, y con eso es suficiente para que el mundo de la ciencia diga, Aristóteles existió. Hay copias suficientes, 5, para decir que existió. Del Nuevo Testamento existen más de 26.000 copias originales de esos tiempos. Es el libro con más. Así que nosotros los cristianos deberíamos sacar pecho cuando hablen acerca de la Biblia y de la evidencia histórica de ella. Toda. Y por otro lado, el Antiguo Testamento, los judíos fueron meticulosos en cuidar las Escrituras, en cuidar cada una de las cosas, conservarla hasta los tiempos de hoy. Hoy día, bueno, ya la Biblia está súper copiada y traducida, así que en realidad ya no hay temor a que se pierdan esos textos. Pero en los tiempos que se perdían, fueron muy cuidadosos, y los arqueólogos, cada vez que encuentran algo, da más y mayor evidencia acerca de lo que ocurrió en esos tiempos, de lo que sale. La Biblia es un libro histórico, pero también un libro de poesía. Hay que saber entenderla, hay que saber leerla, hay que saber entender el contexto, pero es maravilloso, sobre todo el Nuevo Testamento. Me encanta. No, demasiado interesante porque hace esa comparación de Aristóteles con la Biblia, porque muchas veces la gente cree que definitivamente no toma la Biblia como una evidencia tangible o una evidencia como tal. Y la verdad es que así, o sea, comparándolo con otros personajes de la historia, se hace sumamente interesante. Y yo creo que esto se une, o quizás da respuesta, no sé, de alguna manera, a la siguiente pregunta que dice,
¿realmente existió Jesús? Me encanta responder como responde Lee Strobel. Les recomiendo que vean o lean los libros o vean la película que se llama The Case for Christ. Y él habla acerca de esto y él dice, Jesús evidentemente existió. Y dice evidentemente porque existe evidencia. Esa es la respuesta y esa siempre fue mi respuesta yo creo en Jesús porque evidentemente existió, porque hay evidencia suficiente para demostrar que Jesús existió. No es un ser mitológico, no es un personaje que apareció y que lo crearon y que lo inventaron, no, existió. Y más allá de lo que te decía recién, de la abundante evidencia histórica que existe acerca de Jesús dentro de la Biblia, pero también fuera, personajes historiadores como Josefo o historiadores como el historiador romano Tácito escribieron acerca de Jesús y lo escribieron sabiendo que alguien que existió en la historia, no alguien, de hecho, hay una parte que escriben acerca de él, Tácito, y habla de Jesucristo y creían que Cristo era el apellido. Entonces, no conocían, pero hablaban de un personaje que existió. Entonces, eso de que en esos tiempos, no, Jesús no existió hoy día, por ejemplo, hay gente que dice, no, porque Jesús no existió, no, pues que existió porque fue una persona histórica. Además, ¿te parece poco que haya dividido el mundo de antes de Cristo y después de Cristo? O sea, ¿te parece poco? O sea, la evidencia histórica acerca de Jesucristo es indudable, es ridículo que alguien cuestione si Jesús existió. Puedes cuestionar su divinidad, y esto yo le decía a mis alumnos cuando hablaba, mira, cuestionen su divinidad, quizás para ti no es lo mismo que para mí es mi Señor, para ti a lo mejor no lo es, pero no puedes cuestionar su existencia. Y ese es un punto muy, muy importante. ¿Te guste o no? Jesús existió. ¿Creas que es alguien divino? Ya eso puedes dudarlo. No necesariamente tienes que creer como yo. Ahora, ¿no crees que esto fue una conspiración de los discípulos? ¿Ellos no pudieron haber conspirado, inventarse todo este cuento y escribir la Biblia? ¿Escribir la Biblia o hablar de Jesús? Sí. Sí, bueno, la teoría de una conspiración en el primer siglo fue fuerte, pero no tuvo mucha consistencia, dado lo cercano de los acontecimientos. Entonces, ¿por qué? Porque como era tan cercano todo lo que había pasado, ahora ya te voy a decir por qué, pero era muy difícil que eso fuera sustentable. Esa teoría ha agarrado más fuerza en estos tiempos, que son más lejanos a esos puntos, que en los tiempos antiguos. ¿Por qué? Porque hoy día es más difícil preguntar acerca de aquellas cosas que ocurrieron en esos tiempos. Pero la teoría de la conspiración en el primer siglo acerca de Jesús carecía de contexto, carecía de sentido histórico y era muy pobre esa teoría. ¿Por qué? Porque en los relatos bíblicos y también fuera de la Biblia se muestra que los discípulos huyeron luego de que Jesús haya sido arrestado. Para los discípulos, la gente no lo entiende, ni siquiera a veces los cristianos, para los discípulos se acabó, Jesús fue arrestado y luego crucificado, y esto se acabó y fue una linda historia. Nadie lo esperaba, los discípulos no lo estaban esperando, ni la mamá lo estaba esperando, no lo estaban esperando, a pesar que Jesús dijo que iba a volver, pero ellos creyeron que ya esto se acabó. Entonces ellos huyeron por temor, y esto lo dice la Biblia, pero también lo dicen escritos externos. O sea que Jesús huyó los discípulos se fueron, y no solo estaban aterrados, sino que además estaban desilusionados, porque su maestro y todo aquello que habían creído por esos 3 años y medio, se había acabado. Entonces, la idea ahora de que ellos se robaron el cuerpo es ilógica y absurda, ya que el cuerpo fue cuidado por los romanos y por los guardias judíos. O sea, el cuerpo fue cuidado. ¿Por qué? Porque a ninguno, ni al templo, ni al imperio, le convenía que apareciera un personaje resucitado.
Entonces era absolutamente absurdo y loco y peligroso para ellos que de pronto los discípulos salieran con alguna teoría como esta. Así que por eso cuidaron el cuerpo de una manera, no se lo vayan a robar, o sea, esta era, no vayan a pasar esto, pero los discípulos no tenían ni la intención de robárselo porque estaban escondidos, vamos, él era el Imperio Romano. Iban y podían agarrar a cualquiera de sus seguidores y matarlos. Claro, ahí uno dice, bueno, ok, sí existió Jesús, no fue una conspiración, pero nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Resucitó? ¿Resucitó realmente Jesús? Sí, sí, por supuesto. Y la evidencia es muy fuerte, porque más de 500 personas vieron a Jesús resucitado. Jesús tuvo 40 días en la tierra luego de resucitar. No es que resucitó y se fue. Las películas a veces las películas normalmente de acerca de Jesús terminan ahí cuando resucita, se come algunos pescaditos y termina la película. Y no te muestran todo el tiempo que Jesús estuvo hasta que se fue. Y más de 500 personas vieron a Jesús vivo. Así que piensa esto. Si tú ves a un tipo que muere y luego lo ves resucitar, aunque tú seas un perseguidor de él, ¿te vuelves su seguidor? Lo viste morir y después lo ves vivo. Bueno, eso fue lo que ocurrió. Es que a veces nosotros nos contamos, como ya nosotros no sabemos la historia, no nos vamos y no profundizamos en lo que pasó. Vamos, un tipo murió, como mueren todos. Pero a este tipo luego lo vieron vivo. Entonces, para muchos fue loco, loco. Mira, a mí me encanta una parte que está en el libro de Hechos, Hechos 15, y sale donde están en una reunión de un concilio, y esto está relatado por Lucas, un médico que escribió acerca del libro de Hechos y también fue biógrafo y muy detallista de Jesús, del libro mismo Lucas, ¿no? El Evangelio según Lucas. Y dice que la secta de los fariseos estaban ahí entre medio de todos los seguidores de Jesús. Entonces se nos pasa por alto, leemos esa la secta de los fariseos en medio de los cristianos, y seguimos. Eso es muy importante. ¿Qué hace la secta de los fariseos, los que mandaron a matar a Jesús? Con los creyentes, tomando decisiones de creyentes, con los cristianos. No se llamaba cristiano en ese tiempo, pero se le llamaban los seguidores del camino. ¿Qué hacen los fariseos ahí en el medio? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Qué hacen los fariseos si lo mandaron a matar? Y eso da evidencia histórica en el contexto de que Jesús sí realmente resucitó. ¿Por qué? Porque, vamos, tú manda a matar a alguien, tu enemigo, lo manda a matar. Ese tipo dice que va a volver. Lo manda a matar porque no te gusta, porque echa a perder todo tu juego, etc. Lo manda a matar. Y ese tipo aparece vivo. O sea, yo me vuelvo seguidor de él. Y eso hicieron los fariseos. Lo vieron vivo y comenzaron a seguirlo. Entonces eso era tremendo. No habían dudas en ese tiempo acerca de eso. Sí, la gente que no había visto y todo, sí tenía sus dudas, por supuesto. Pero era muy cercano todo lo que estaba ocurriendo. Estos eventos ocurrieron horas después de la resurrección de Jesús. No 30, 50, 90, 200 años. En el momento pasó todo esto. Hay otras teorías que Jesús no murió y que bueno, que en realidad tuvo una cataclepsia y que Jesús realmente resucitó o sea, que no resucitó, sino que no murió, entonces después despertó y todo, vamos. ¿Por qué? Porque la teoría era tan fuerte acerca de la resurrección, entonces dijeron, bueno, entonces no murió. Ya, no podemos negar que resucitó. Entonces, no murió. O sea, si lo vimos vivo, entonces no murió. Y era más fuerte esa teoría acerca de que no murió de que sí resucitó. O sea, no podemos negar la resurrección, así que ataquemos si murió. Dudemos si murió. Ya que está vivo después, entonces le dio una cataclepsia.
En esos tiempos a nadie le daba cataclepsia, no porque no existiera, sino porque los romanos eran un arma de muerte. Los romanos mataban, y si tú eras un soldado romano y te mandaban a matar, tenías que, y se te quedaba vivo un ejecutado. Te mataban. Además, Jesús fue roto completo, roto, 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 no sus huesos, pero sí su cuerpo, roto completo. Hemos visto la película de la Pasión de Cristo, cómo Jesús fue, que es la más cercana a esto, pero la Escritura dicen que eso fue peor. Jesús le rompieron sus tendones, todo. O sea, ese hombre no se podía parar más si no fuera por Dios. Entonces, esa de teoría de la cataclepsia y que después se juntó con María Magdalena y que dicen que María Magdalena es la prostituta, que no lo era, etcétera. Entonces, y que fueron y que, ya, eso es para un libro, que es de esta, ay, se me olvidó cómo se llama el libro. Es una película que la han visto todos, Ángeles y Demonios, pero se llama una versión, pero ¿cómo era la película? El Código Da Vinci. Eso es un libro. Pero el Código Da Vinci carece de un contexto histórico tremendo, porque es un libro, y la gente cree más en ese libro, que no fue inspirado por Dios, que realmente en algo que no había cómo rebatir, la muerte y la resurrección de Jesús. Es muy, muy interesante eso. Mira, aquí hay pues ya entramos, o sea, en el terreno de Jesús, hemos ido pasando como todo el contexto histórico, la creación, llegamos a Jesús. Pero hay una pregunta bien interesante y es, ¿por qué Jesús creó una iglesia? ¿Por qué motivo? O sea, ¿por qué la creó? Simplemente, ¿por qué Jesús creó una iglesia? Bueno, está aburrido, Ana. Me gusta responderlo de esta manera. En 1 Corintios, Pablo escribe, en la primera carta que escribe a los Corintios, él escribe acerca del plan que era más allá de los gobernantes de esos tiempos, sino también tenía que ver con algo espiritual, que tenía que ver con el adversario, con el diablo, acerca de Jesús. Y él lo responde así, o él dice algo así, dice, ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, hablando acerca de el plan de Dios. Ninguno de los gobernantes, hablando no solo de los gobernantes, sino también del diablo, entendió, porque de haberla entendido, entendía lo que Dios estaba haciendo con Jesús, porque de haberlo entendido, no habrían crucificado a Jesús de la gloria, al Señor de la gloria. Así dice, sí. O sea, ¿por qué te respondo con esto? Porque si ellos hubiesen sabido, si el diablo hubiese sabido que matando a Jesús, ahora ese Jesús iba a existir en toda la humanidad o en cada persona que elija creer en él, jamás lo hubiesen matado. Esa fue la peor derrota del diablo o de los gobernantes, como lo relata Pablo. Esa es la peor derrota, porque él no sabía que era parte del plan de Dios, matando a Jesús. Entonces, y que por la muerte de Jesús iban a ver ahora Jesús en todos lados. No, eso fue un mal plan del diablo, que era parte de un plan mucho más grande. Así que Jesús creó su asamblea, su iglesia, que se llama su eclesía, y lo podemos ver ahí en un relato donde le está hablando a Pedro, y le dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando dice iglesia no está hablando de un templo, como nosotros hoy día sabemos. Está hablando de una asamblea de personas. En esta roca, en este fundamento, edificaré mi iglesia, mi eclesía. La palabra ahí es eclesía, que significa asamblea, no templo, no el lugar que nosotros conocemos a donde vamos. La eclesía tenía que ver con una asamblea, un grupo de personas que comienzan un movimiento, este movimiento de Jesús, a llevar aquello que Jesús había enseñado, llevar esta ley de Jesús que él había puesto. Entonces, de eso se trataba, y por eso creó la iglesia, y la iglesia tiene esa función. Bueno, de hecho, esa era la otra pregunta. ¿Cuál es la función de la iglesia? ¿Es esa, o sea, de llevar
noticias a otros. O sea, Así ¿cuál es. es la función principal de la iglesia? El propósito de la iglesia es, podemos encontrar muchos, ¿no? Yo estoy tratando de dar las respuestas más simples posibles, ¿no? Pero el propósito de la iglesia es poder ser el cuerpo de Jesús. En otras palabras, las manos y los pies de Jesús para llevar esta noticia. La pregunta es, ¿cuál es la noticia? Y la podemos ver después, ¿no? Esta noticia de que ahora esa deuda que todos nosotros nacemos y que nacemos endeudados, en otras palabras, nacemos en una condenación. Entonces, esa deuda ya no debemos pagarla. Esa deuda de pecado no debemos pagarla porque Jesús la pagó por nosotros. En los tiempos de hoy no se entiende tanto. En esos tiempos sí se hablaba de que las personas tenían una deuda y que iban a ser rescatados por un Mesías. Eso se hablaba en esos tiempos. Entonces, era mucho más fácil explicarlo. Hoy día la gente dice, yo no tengo deuda. Yo soy bueno. Vamos a hablar de eso también en esta serie. Yo soy bueno, pero yo no soy malo. Entonces, había una deuda y la noticia, la iglesia tiene la función de ser los pies y las manos de Jesús y llevar esta buena noticia, estas buenas nuevas, de ahí viene la palabra evangelio, buenas nuevas, esta buena noticia a que ya tú no eres deudor, ya alguien pagó por ti y vas a ser, y eso te lleva a ser salvo, que también vamos a hablar de esa parte. ¿Y por qué crees tú que la iglesia ha perdido su relevancia? ¿O crees tú que la iglesia ha perdido la relevancia también? Como dos preguntas en una. Bueno, el plan de Jesús y su asamblea, su iglesia movible, su iglesia en todos lados, su eclesía, era un movimiento, es un movimiento. El plan siempre fue ser un movimiento, pero la iglesia con el tiempo se fue institucionalizando, se convirtiendo más en un lugar que en un movimiento. Entonces, ni hablar en los tiempos, en los tiempos de cuando comenzó el catolicismo y toda esta parte, donde ya la iglesia estaba enfocada 100% en lo que era el templo y en los hombres del templo, en los hombres del lugar, y la iglesia como un lugar, ¿no? Y con títulos y toda esa cosa, y ya perdió un poco de movimiento, pero la iglesia es un movimiento. La iglesia, Jesús creó la iglesia para crear un movimiento, y eso, al convertirlo en una organización que está más enfocada hacia adentro que hacia afuera, más enfocada en la gente del lugar que en el evangelismo, entonces va perdiendo fuerza y eso va pasando a segundo plano. Entonces esa relevancia hoy se va perdiendo y lo vemos, y esto ocurrió durante toda la historia y va ocurriendo en los diferentes tiempos y hoy también ocurre. Tú, por ejemplo, ves los eventos evangelísticos que hacen, no, vamos a un evento evangelístico, y están enfocados igual los de adentro, no los de afuera. Música cristiana dentro del evento evangelístico, y tú, vamos a atraer a los que nosotros. Entonces, y también la iglesia, lamentablemente, al dejar de ser un movimiento, entonces la iglesia se vuelve religiosa, enfocada en cuanto se llama, en las reglas que muchas veces ni siquiera son bíblicas, y que terminan poniendo trabas para que los creyentes conozcan, o aquellos que desean tener una fe, conozcan, porque se vuelven algo exclusivo en vez de algo inclusivo. Cuando la iglesia se vuelve exclusiva, deja de ser movimiento. Cuando la iglesia es inclusiva, hoy día está muy de moda esa palabra, pero lo digo, cuando digo inclusivo, está hablando de todos. La iglesia es para todos. Entonces, ni hablar, muchos representantes de la iglesia, gente como yo que ha lucrado con la iglesia, en tiempos antiguos mataron en el nombre de Jesucristo, manipularon las escrituras para que la gente obedezca, para que la gente sea esclava, que está muy lejos de lo que es el movimiento que Jesús comenzó. Entonces eso es creo que una de las respuestas de por qué la iglesia ha perdido tanta relevancia. Aún así, piensa esto, más allá de que la iglesia en muchas partes de la historia ha dejado de ser un movimiento, sigue siendo la iglesia de Jesucristo. Y Jesús dijo que la iglesia, su eclesía, su asamblea iba a prevalecer y que
las puertas del infierno, de ningún lugar, iban a hacerla desaparecer, iba a mantenerse. Y hasta el día de hoy han pasado 2000 años. Jesús tenía razón. Entonces, y por otra parte, bueno, la obra misionera de la iglesia continúa y lo seguirá haciendo. Somos una iglesia imperfecta, y eso debemos entenderlo. Pero mientras más nos acercamos al propósito de Dios para la iglesia, mejor vamos a representar a Jesús aquí en la tierra. Entonces, de esa manera estoy tratando de responder cómo podemos recuperar esa relevancia. Y ni hablar con todo esto que está pasando, la iglesia tiene una oportunidad de oro de ser el movimiento que Jesús comenzó. Nuestra iglesia, la iglesia local y la iglesia en general, tenemos una oportunidad de oro de recuperar esto, porque la iglesia ya debe dejar de estar posicionándose. Hoy día la ves a la iglesia posicionándose políticamente. Vamos a hablar una serie acerca de esto, donde ve la iglesia buscando posición política, y Jesús se negó a participar en algo así. Jesús seguía con el movimiento, y la iglesia debería dedicarse a lo que fue hecha, servir y amar. Hay dos cosas que nosotros debemos hacer: servir y amar por medio de enseñar el evangelio y hacer discípulos. Enseñar el evangelio y hacer discípulos. Si lo hacemos desde una plataforma, bienvenido. Si lo hacemos desde una plataforma política, bienvenido. No me niego a eso, digo. Pero la iglesia está para servir. Para servir. Yo me acostumbré y aprendí a amar la iglesia. Yo amo la iglesia, y me encanta como lo dice un pastor que se llama Bill Hybels, que dice: la iglesia local, cuando hablamos de la iglesia local, es, por ejemplo, New Life, o otras iglesias locales con otros nombres, etcétera. La iglesia local es la esperanza del mundo. Yo sigo confiado mientras la iglesia se mantenga siendo un movimiento. No necesitamos posicionarla políticamente. La iglesia se ha posicionado durante toda la historia por medio del amor y por medio del servicio. Y creo que si llevamos la iglesia a ese punto, la vamos a romper, como dicen los argentinos. La vamos a romper. Estoy seguro. Mira, tú mencionaste que la iglesia está institucionalizada, o sea, que se han creado estas instituciones, y uno lo evidencia, por ejemplo, porque hay el movimiento cristiano, hay católicos, y eso me lleva a esta pregunta que está aquí, que dice: ¿por qué los curas se pueden casar y no se pueden casar y los pastores sí? Bueno, porque los pastores nos gusta estar casados. Es mejor vivir en familia. No, bueno, no pueden porque su religión se los impide. Se trata de algo más dogmático y no de algo bíblico. Porque, bueno, en una de las enseñanzas que Pablo, el apóstol Pablo, le hace a Timoteo, esto en primera de Timoteo, dice que le dice acerca de algunas reglas acerca de los ministros, y en una parte habla de ministros, de pastores o obispos, que usa ese nombre en algunas versiones, y les dice que les menciona que sean esposos de una sola mujer. Así que no es algo que sea una regla bíblica o un mandamiento de parte de Jesús de que no se casen. Evidentemente Jesús no se casó, pero no significa que sus representantes no lo puedan hacer. Creo que es sano, creo que es bueno, creo que te permite estar un pastor, un líder cristiano, al estar con su familia, puede hacerlo mucho mejor. Nosotros vivimos un ministerio, mi esposa y yo, un ministerio familiar. Tenemos nuestra familia, por supuesto, primero está nuestra familia, pero tenemos un ministerio familiar, todos somos parte de ese ministerio. No solo yo, mi esposa, mis hijas, les encanta la iglesia y eso es lo que espero que siga siendo, pero un ministerio familiar, y así lo creemos. Entonces creo que es bueno que se casen. Es difícil que lo hagan en estos tiempos, ya ha pasado muchos años que lo puedan modificar, pero sería bueno que lo hagan, va a ser muy sano.
Bueno, quizás no se casan para no tener suegra, entonces, no, mentira, A lo broma. La mejor suegra, yo quiero son más mucho a mi unidos. suegra, así que todo en broma. Ok, Mauricio, quedan muchas preguntas, pero poco tiempo. Así que vamos a tener que dejarlo hasta acá, pero no sin antes decirte algunas de las preguntas que tenemos pendientes para la semana que viene y que nadie se puede perder. Ok, a Hay ver, unas ¿cómo? preguntas, hay unas preguntas muy interesantes. Una que creo que casi todo el mundo nos hacemos esta pregunta: ¿por qué permite Dios que le pasen cosas malas a gente buena? ¿O qué es la salvación? ¿De qué es lo que nos estamos salvando? ¿Por qué el mundo necesitó un salvador? ¿Qué es el pecado? Yo creo que esto es una pregunta bien interesante. Me provoca Y responderlas todas ya. no, yo quisiera escuchar toda esa respuesta ahora mismo, pero lamentablemente no tenemos más tiempo. Así Claro. que yo creo que esto va a ser muy interesante para que la gente no se pierda la próxima semana, el mensaje de la próxima semana, porque todas estas preguntas están buenísimas. No, y Pero hay antes de preguntas irnos, así cortitas. antes de que nos vayamos, yo tengo una pregunta bien interesante. ¿Nosotros podemos confiar en escrituras o enseñanzas que traten acerca de Dios o que mencionen la Biblia sin necesidad de que sean enseñanzas o personas cristianas? ¿Podemos confiar en esa enseñanza que mencionan a Dios o que mencionan a la Biblia? Mira, bueno, cualquier persona puede mencionar a Dios. El diablo menciona muchísimo a Dios y de hecho se sabía hasta toda la escritura. Así que, de hecho, usó la escritura para tentar a Jesús, que lo podemos ver ahí cuando Jesús fue tentado. No, yo invito a que la gente primero debe ser cuidadosa. La gente debe aprender a ser cuidadosa. Y mi recomendación, sobre todo a aquellos que son seguidores de Jesús, aquellos que han decidido seguir la fe, aquellos que creen en Jesús, que confían en Él, confían en sus enseñanzas, o sea, un seguidor de Jesús, la persona que quiere saber primero que, ok, mi vida quiero que sea gobernada por Jesús. Esa persona primero debe aprender qué dice Él, qué dice Jesús o qué dice Dios, cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y para conocer la voluntad de Dios para mi vida, debo conocer primero las Escrituras. ¿Por qué? Porque si no nos convertimos en picadillo de todos lados. Un poco de psicología, un poco de metafísica, un poco de aquí, un poco de allá, que Buda, que esto, y como que le hacemos para todo. Y en realidad, a mí, hay gente, los religiosos dicen, no, solamente hay que leer la Biblia, ni siquiera libros de autores cristianos. No, a mí me encanta leer cosas que son fuera de la Biblia, me encanta leer qué dicen los ateos, me encanta leer otras cosmovisiones. ¿Por qué? Porque eso me permite conocer, pero primero conocer cuál es mi fe, tener muy clara cuál es mi fe. Y para conocer mi fe, debo primero participar en una iglesia, es muy importante, pero también conocer las Escrituras, leer la Biblia por lo menos una vez de tapa a tapa, por lo menos conocer el Nuevo Testamento y conocer qué dice Jesús, cuáles son, no solo quedarme con lo que aprendí en una película, sino que profundizar mucho más. Eso me va a permitir discernir si lo que estoy leyendo es bueno o es malo para mí, me sirve o no me sirve, o si me está sacando de la cosmovisión que Dios tiene para mi vida. Entonces, no se trata, todo el mundo puede escribir acerca de Dios y puede mencionar a Dios en cualquier respuesta, en cualquier pregunta, cualquiera puede hacerlo, de verdad, cualquiera puede hacerlo. Yo cuando era ateo, yo leí varias cosas de metafísica, pero lo que más me acuerdo era una mujer que se llama Connie Méndez, y ella tiene 4 tomos así, y yo leía eso, y ella aseguraba ser cristiana, y aseguraba que Jesús era estudió metafísica, y que un personaje, Enoch, era el padre de la metafísica y que salía en la Biblia, y tú ves la Biblia y no dice nada de eso, ni de Jesús, ni siquiera se llama Enoch. Entonces, y tú ves que en realidad el autor o muchas personas mencionan la Biblia, mencionan personajes bíblicos, mencionan a Jesús como para captar la atención de los cristianos, y si andan volando bajo, pueden caer en una enseñanza que a lo mejor no es mala,
no significa que lo que no es de Dios es todo malo. No, quizás no es mala, pero quizás te desvía de tu fe principal. Te hace como irte por los pequeños senderitos que al final no llegan directamente a Dios o al Dios que tú en el principio decidiste creer. Es como, por ejemplo, supongamos que yo escribo acerca que quiero captar la atención de los economistas, entonces escribo acerca de Adam Smith y menciono un par de cosas de Adam Smith, que es el padre de la economía. Y con eso, wow, eso no me convierte a mí en un magíster de economía. Simplemente lo mencioné. Bueno, mucha gente menciona a Jesús, lo mencionan para las políticas, que lo vamos a ver en otra serie, o sea, lo mencionan para muchas cosas, como para hacerlo parte mía y captar adherentes, pero debemos ser sabios. Si soy un seguidor de Jesús, primero tengo que conocer lo que Él tiene para mi vida. Y para eso la Escritura, la palabra de Dios es precisa. La primera carta del apóstol Pedro, él recomienda en 3.15, primera Pedro 3.15, él dice que debemos estar preparados ante una pregunta acerca de nuestra fe o la esperanza de nuestra fe. Entonces, primero, partamos por nuestra fe, que esté bien fundamentada. Y luego, si quieren leer algo más, buenísimo. Y de hecho, todas esas cosas van a ayudarte a fortalecer mucho más tu fe. Así que esa es mi recomendación y con eso cerramos. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio. La verdad es que ojalá pudiésemos pasar unas 2 o 3 horas más viendo todas estas preguntas y muchísimas más que seguramente muchos otros tendrán, pero lo dejamos para la próxima semana, este suspenso, para que no se lo pierdan y nos puedan acompañar a seguir indagando acerca de estas preguntas que nos hacemos a diario y que a veces nos cuesta darle respuesta. Así que gracias, Mauricio, y la otra semana nos estaremos viendo para que veamos más de estas preguntas. Así es, así que prepárense, nos vemos la próxima semana. Un abrazo, Gustavo, gracias por todo y nos estamos viendo. Gracias, Mauricio. Nos vemos. Chao.